Este viernes 5 de enero se instaló de manera formal el nuevo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional 2018. Omar Barbosa preside ahora el Parlamento venezolano, acompañado por Julio César Reyes y Alfonso Marquina en la primera y segunda vicepresidencia respectivamente. También durante el desarrollo de esta instalación se conoció por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos 4 nuevas sanciones a funcionarios venezolanos. Así transcurrieron las jornadas con estas posiciones que ya se establecieron de cara a lo que va a ser el trabajo legislativo del Parlamento venezolano. Pudiéramos hoy hacer una larga lista de las calamidades que están sufriendo nuestros ciudadanos y del fracaso de las distintas políticas sectoriales que ha implementado este gobierno. Podemos incluso proponer soluciones por separado a cada uno de los problemas, pero esos enfoques parciales de la realidad, que pueden ser muy útiles en otro contexto, nos conducirían a concertarnos en las consecuencias, descuidando lo fundamental, que es el origen del desastre que vivimos. Es imprescindible determinar la causa matriz que ha convertido a nuestro país, con tantos recursos humanos y naturales, en una fábrica de pobres. Para saber hacia dónde vamos, es muy importante saber dónde estamos parados. En ese sentido, consideramos que existen suficientes evidencias para asegurar que la crisis general, que incluye la social, la económica, la institucional y la moral, tiene como causa principal la pretensión del grupo que hoy gobierna nuestro país de imponerle al pueblo de Venezuela un modelo que representa un populismo totalitario que utiliza la intervención del Estado y el control de casi todos los poderes públicos para amparar la corrupción y la ineficacia, mientras destruye la producción nacional y las empresas del Estado. Con ese propósito, desconoce los valores y reglas democráticas, utiliza la fuerza para impedir la expresión libre del pensamiento y al Poder Judicial para darle apariencia de legalidad a su atropello. Cuando la sociedad democrática unida se expresó claramente en contra de ese modelo por la vía democrática, tal como ocurrió en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, entonces decidieron desconocer la voluntad popular que eligió legítimamente a esta Asamblea Nacional y para ello violaron todas las normas para designar a un Poder Judicial controlado por el oficialismo, que luego, para evadir el control constitucional de la Administración Pública Nacional, declaró arbitrariamente en lo que ellos llaman desacato a esta Asamblea Nacional. Decisiones como esa por parte del oficialismo con fines totalitarios constituyen las razones fundamentales de la crisis general que hoy amenaza con la destrucción del país y con enterrar los mejores valores de la auténtica venezolanidad. El hambre, la falta de medicinas, la inseguridad personal y jurídica, el atraso, el deterioro creciente de la calidad de vida, la inflación más alta del mundo llegando a la hiperinflación, son consecuencias directas de las políticas de quienes pretenden eternizarse en el poder. Es el cambio profundo del modelo que hoy gobierna Venezuela el propósito fundamental que debemos perseguir para superar de manera definitiva la presente crisis y evitar que se pueda repetir en el futuro. La tarea es inmensa: reconstruir al país, restablecer la vigencia del Estado de Derecho y crear las condiciones para que el modelo democrático que representamos les garantice a todos la oportunidad de progresar en libertad, impulsando el crecimiento con justicia social, teniendo la educación como principal instrumento de cambio y dándole prioridad a lo hecho en Venezuela. El tema no es los nombres. Yo conozco al doctor Barbosa, conozco a Chávez y Marquina. Ambos son amigos. Son extraordinarias personas, extraordinarios demócratas, extraordinarios venezolanos. Pero tú sabes muy bien que aquí han habido posiciones públicas de diferentes partidos políticos donde prácticamente han venido a reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente. Tú me hablas, por ejemplo,
si nosotros hemos recibido beneficios del diálogo de la República Dominicana. Al exalcalde de Barquisimeto o al alcalde electo de Barquisimeto, hay que decir las cosas con palabras, lo humillaron, después que lo sacaron de la DICIT, el SEBIN, lo trajeron acá prácticamente para pedir perdón, y a otros cuantos presos políticos. ¿Y dónde está el resto de los privados de libertad, que suman casi 350 seres humanos que no han cometido ningún tipo de delito? ¿Dónde ha entrado la comida? ¿Dónde han entrado los alimentos en Venezuela? Entonces, hay personas, para no utilizar la palabra cómplice, eliminémoslas del vocabulario, que han sido permisivos, por decir lo mínimo, y no han levantado su voz por lo que nos ordenó a nosotros el pasado 16 de julio el pueblo. Nosotros sí lo vamos a hacer, y bueno, ojalá estemos equivocados. Pero yo, por lo que observo, bueno, lamentablemente no vemos en el tiempo, en el espacio, además con angustia, porque la situación del país cada día es más, pero más preocupante, que podamos nosotros hacer algo que tranquilice al pueblo y que haga a ese pueblo motorizarse nuevamente para la defensa de la democracia. Tenemos que hoy, de alguna manera, defender el único espacio democrático que nos queda, que es la Asamblea Nacional de Venezuela. Esta Cámara es tan democrática y ha sido tan democrática la dirección de debate que ha permitido más de un derecho a disentir respecto de la designación de la Junta Directiva. El tercer hecho que hay que destacar es que nosotros, como oposición democrática, hemos cumplido estrictamente, sin esguince, sin reserva, sin trapisonda, sin subterfugio, sin escapismo, los acuerdos parlamentarios y extraparlamentarios suscritos entre las organizaciones políticas, porque eso es lo único que nos puede dar coherencia. Sin sospechas de ningún tipo y en cumplimiento estricto de ese acuerdo parlamentario, nosotros elegimos la Junta Directiva el primer año. Tuve en honra presidir esa Junta Directiva en circunstancias totalmente distintas a las que le correspondió presidir a Julio Borges. El siguiente año elegimos la Junta Directiva que encabezó el colega Julio Borges y que fenece su mandato hoy. Y hoy estamos eligiendo la tercera Junta Directiva, que va a afrontar un año dificilísimo, mucho más difícil que el actual. Y estamos confiando en estos colegas, en quienes hoy vamos a depositar nuestro voto, la responsabilidad de conducir esta asamblea, que, repito, es uno de los dos órganos del poder público electo por sufragio popular. Hemos respetado como oposición democrática los acuerdos políticos suscritos para renovar la directiva de la Asamblea Nacional, y la oposición democrática también va a respetar acuerdos como el que todas las organizaciones políticas suscribimos el pasado 19 de julio y le anunciamos a todo el país. Y ahí no se nos va a ir la vida, porque nosotros no somos rufianes, porque somos políticos experimentados, porque sabemos la valía que tiene en política el respeto a la palabra empeñada por encima de cualquier documento escrito. Y eso, digo, lo vamos a honrar pese a lo que el gobierno pretenda hacer en este año, en este ejercicio, que puede ser cualquier cosa. No importa que se siga violando la Constitución como hasta ahora lo han hecho, pero frente a eso nosotros nos vamos a mantener fieles. Todo este equipo que es la Asamblea Nacional en representación del pueblo ha dado una lucha en la cual hemos demostrado que el pueblo venezolano es más fuerte que la opresión, que la madre que sale todos los días a hacer cola o a buscar comida es más fuerte que la opresión, que el padre de familia que sale todos los días a tratar de buscar trabajo o a alimentar su familia es más fuerte que la opresión. Esta asamblea ha resistido la violencia con la cual fue tomada el 5 de julio. Esta Asamblea Nacional ha hecho respetar el nombre de Venezuela en el mundo entero. Esta Asamblea Nacional ha logrado ser un espacio de resistencia democrática. Esta Asamblea Nacional sigue y seguirá luchando por una solución democrática, constitucional y electoral para Venezuela. Esta Asamblea Nacional demostrará con esta Junta Directiva y la próxima que el pueblo venezolano es más fuerte que la dictadura y va a vencerla con libertad, justicia y futuro para todos los venezolanos.
Por eso, el día de hoy hago un llamado a la unidad. No hay problema, no hay reto, no hay desafío, por difícil que sea, que nosotros juntos y unidos no podamos superar. Venezuela va a salir de este caos, va a lograr triunfar y será el país de orgullo, de libertad y de democracia que merecen nuestros hijos. Militares activos, incluso algunos de ellos jefes de la SODI en Bolívar, fueron gobernadores otros, ministros de alimentación, es decir, han tenido cargos de mucha importancia en el gobierno, han sido militares activos, son militares activos de alta graduación, con puestos de comando. Eso es muy significativo y es muy importante y es muy lamentable que nuestras Fuerzas Armadas realmente se expongan de esa manera simplemente porque hayan oficiales que no estén cumpliendo con su labor patria de defender la República, de ser honestos en el ejercicio de su función pública, de no tener dinero sin ningún tipo de justificación afuera. Eso es muy lamentable que nuestras Fuerzas Armadas estén sometidas a ese tipo de situación. Yo lo que creo es que hay que seguir luchando y tenemos que luchar por depurar nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros necesitamos una Fuerza Armada que actúe como la policía real de la Constitución. Una Fuerza Armada al servicio de la República, al servicio del pueblo y no al servicio de este tipo de categorizaciones que malponen, vamos a decir, la tradición y la historia de nuestras Fuerzas Armadas. Nuestra lucha no es por el poder en sí mismo, no es por un cargo, no es por un espacio. Hoy se elige una nueva directiva, pues como lo establece la Constitución, pero eso no significa nada si no logramos avanzar en resolver esos problemas que hoy están cobrando vidas y que hoy ponen en riesgo el futuro de nuestro país, el futuro de nosotros mismos, el futuro de nuestra familia y de quienes hoy están padeciendo los problemas de Venezuela. Hay miles de personas con procedimientos abiertos, hay presos que cumplieron este año 15 navidades injustamente presos, 15 navidades, estoy hablando de quienes formaron parte de la Policía Metropolitana, estoy hablando del comisario Iván Simonovic, personas que tienen que estar en libertad, que han cumplido más de la mitad de su condena, 15 años injustamente encarcelados. Aquí hay personas que han matado, que han violado y que ya están en libertad luego de cumplir una condena de 2 o 3 años, pero estas personas que lucharon por sus principios siguen estando justamente encarcelados. Así que nosotros no podemos descansar, no podemos tirar la toalla, no podemos cantar ningún tipo de victoria hasta que en Venezuela se liberen a todos y cada uno de los presos políticos. Y recordemos que en los últimos días han habido incluso nuevas persecuciones, nuevas encarcelaciones. En el caso de Voluntad Popular, el alcalde del municipio de Maricuitar, Luis Daniel Cabeza, sigue injustamente preso, tiene ya aproximadamente casi 2 meses tras la reja. Gilbert Caro, diputado de la Asamblea Nacional, cumple en estos días un año injustamente preso, y bueno, cientos de estudiantes, decenas de venezolanos ayer detuvieron unas personas que manifestaban en el estado Carabobo por mejores condiciones de vida basadas en una ley inconstitucional como es la ley del odio. Así que nosotros seguimos luchando. En Venezuela sigue habiendo persecución política, en Venezuela siguen habiendo presos políticos, en Venezuela no hay democracia y eso hasta ahora lamentablemente no ha cambiado. Durante los días últimos del mes de diciembre se realizaron una serie de actos que contribuyeron a llevar a sus casas a algunos prisioneros que estaban enfermos y otros a obtener su libertad con medidas restrictivas. Nosotros esperamos que arranquemos el año con una decisión propositiva, bien sea derivada de la mesa de diálogo en Dominicana o bien por la activación que distintas ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos, actores políticos, individualidades y partidos políticos puedan construir para que durante los próximos días se terminen de liberar a todos quienes están pagando cárcel indebidamente por pensar distinto al gobierno. Y eso sin duda alguna tenemos que señalarlo categóricamente. No puede haber en una democracia presos políticos. Debería liberarse el dólar. Hoy nosotros lo denunciamos a finales del año pasado. A Venezuela está entrando alrededor, el segundo ingreso en divisas en Venezuela después del petróleo, es la remesa. Millones de venezolanos que están fuera del país están enviando dinero a sus familiares aquí en Venezuela. Ese dinero está entrando al mercado financiero de una forma ilegal por el control de cambio. Y obviamente, entonces cuando tú tienes por un lado ese ingreso según estimaciones de la CAF supera los $1.000 millones.
Los 1.000 millones de dólares, países como México son 20.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares, en Honduras, o sea, lamentablemente entramos en esa situación, no es lo que más quisiéramos que nuestro ingreso más importante después del petróleo sea la remesa de venezolanos que están fuera de Venezuela, que buscando un mejor futuro. Pero esa es la realidad que estamos viviendo y el gobierno tiene que entender esa situación que estamos viviendo y adecuar el sistema financiero para que entren esos dólares de forma legítima, de forma legal. Eso está sucediendo hoy por hoy, el gobierno no presta atención. Entonces, cuando tú ves esa cantidad de dólares que están entrando y la cantidad de bolívares que está imprimiendo el gobierno venezolano sin ningún tipo de respaldo, entonces la gente que hace con los bolívares trata de comprar algo. Entonces, cuando uno le decía que usted está en inflación, ¿qué hace? Compre un televisor, compre un carro, pague los giros del apartamento. Bueno, ahorita no hay nada de eso, no hay televisor, no hay repuesto, no hay carro, no hay caucho, no hay nada. Entonces, ¿qué hace la gente? Trata de proteger esos bolívares que tiene buscando ese dólar. Entonces, ahí es donde tú ves el famoso Dollar Today, donde nosotros hemos dicho que todos los venezolanos somos enemigos de Dollar Today, pero lamentablemente el gobierno no hace nada. El único que puede hacer eso son medidas entre todos los venezolanos, por supuesto, pero quien tiene que tomar las medidas es el gobierno. El gobierno está en un proceso de negociación con los representantes de la oposición democrática venezolana, de los 4 principales partidos que tienen casi 100 diputados entre todos. Es decir, ellos, así como nos han reconocido, ellos reconocen que nosotros somos los representantes de la oposición. Yo espero que en este momento ellos puedan recapacitar, sobre todo con lo que corresponde a la decisión que tomó de manera ilegal esta Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades que una constituyente espuria, ilegal, inconstitucional, que no reconoce ningún país del mundo, con contadas excepciones en América y en Asia. El principal vocero en esta materia y quien es el coordinador de todo este equipo es el diputado Julio Borges, quien tiene toda la confianza del equipo negociador y a quien, por supuesto, dará detalles sobre lo que va a ser este proceso de negociación. El gobierno dio 2 señales, una señal que consideramos iba en el sentido correcto, que era el tema de la liberación de presos políticos. Ellos dijeron que iban a liberar 80, liberaron 52, no llegaron a los 80, pero todavía están a tiempo de continuar con este proceso de liberación. El camino correcto es liberar a todos los presos políticos. Y eso es un llamado que hacemos, reiterativo, en liberar a todos los presos políticos. Nadie tiene por qué estar preso por sus ideas. Y por supuesto que el tema que contrasta con esta decisión que iba en el sentido correcto es esta decisión de la ilegal Asamblea Constituyente. Hoy nos queda ponernos de acuerdo como oposición para poder asumir y enfrentar los diferentes retos que nos vienen este año. Entre esos, el diálogo, pero también la necesidad del pueblo venezolano, de esa gente que tuvo que protestar en diciembre, de esa gente que ha venido protestando a lo largo de años ya por el cambio del modelo, por el cambio del sistema, que no ha hecho otra cosa que traer hambre. ¿Cómo se le da respuesta a toda esa gente que hoy padece el costo de la inflación, el alto costo de la vida, la inseguridad, el costo de que sencillamente hoy ya no puedes vivir? Haga lo que haga Nicolás Maduro, aumente como aumente el sueldo, sencillamente no te alcanza. ¿Cómo se le da respuesta a esa gente de la Asamblea Nacional? Sin la comunidad internacional, hoy no, yo creo que pudiésemos estar hasta peor. La comunidad internacional no solamente ha acompañado al Parlamento, sino también al pueblo venezolano, a ese que está desde sus casas viendo ver cómo paga el mercado o qué compra este fin de semana, porque sencillamente aumento tras aumento lo que es implicado es más pobreza y la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos. Eso lo sabe la comunidad internacional, eso lo sabe el mundo entero. Hoy contamos con el acompañamiento de distintas figuras que representan el cuerpo diplomático venezolano y seguiremos adelante, como te decía, no solamente en la lucha institucional que se libra desde el Parlamento, sino también en la calle, acompañando a los más necesitados, al pueblo venezolano. Es ya insostenible el peso y la profundidad de la crisis que está padeciendo el pueblo venezolano. Y por ello nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, a pesar de la diversidad que tenemos en la oposición, para lograr acuerdos concretos y respetables. Hoy seguimos respetando lo que es un acuerdo que comenzó en el año 2016 y que hoy seguimos con alternabilidad administrando este poder legislativo, defendiendo la soberanía popular expresada el 6 de diciembre del 2015. Ese es parte de nuestro compromiso, parte de nuestra lucha, y en eso estamos transitando. No importa qué funcionario sea, qué nivel tenga y quien sea de quien sea familia, si ha cometido un delito, va a ser procesado en la Fiscalía y en los tribunales. Esta señora
Arely Chacín, ¿no?, directora regional de la Proveeduría, hasta que la estamos procesando, tiene que ver con una serie de medicamentos que se fueron perdiendo de los hospitales o que cuando se iban a ser distribuidos no llegaban a los hospitales y hacia cada uno de los centros asistenciales de salud. Esfuerzo que hace nuestro presidente, ¿no?, y ahora nuestro gobernador Omar Prieto, y está, repito, la procuradora Rebeca del Gallego, la doctora, haciéndole una entrevista interrogatorio para que nos informe dónde estaban y dónde están los cómplices de una mafia. Porque una directora de una procuraduría no actúa en soledad, como lo que ayer conseguimos, como los de medicamentos, que por supuesto este señor está siendo interrogado, ¿no?, y la Fiscalía informándole cada uno de sus deberes ante esta situación de este delito y ofreciéndole oportunidades procesales para que entregue a los cómplices actuantes de este tipo de delito. Estos señores que tenemos aquí detenidos, que vienen de Cabimas, ¿no?, en el primer procedimiento, Miguel Rodríguez Ramos, ¿no?, la evidencia de un aire acondicionado Samsung de 5 toneladas, y Juan Carlos Velázquez Pérez, de la empresa de vigilancia Viprovelca, empresa que también por supuesto vamos a investigar, y Gustavo Adolfo González Colina, con otro aire acondicionado, también de 5 toneladas, marca Samsung. Esos aires acondicionados que ustedes ven ahí, nada más y nada menos, son para el hospital de Cabimas, donde la emergencia tiene problemas de aire acondicionado, donde hay pisos que tienen problemas de aires acondicionados y que el gobierno nacional envía estos aires acondicionados para todos y cada uno de los hospitales y vienen y se ponen de acuerdo mafias con funcionarios, con directores, con todos y cada uno de los que vigilantes, fíjense, ¿no? ¿Por qué digo que hay que investigar esta empresa? Bueno, porque si el vigilante, quien tiene la responsabilidad de cuidar los bienes, y para eso se le paga a una empresa y la empresa le paga a estas personas, hay que averiguar, ¿no?, qué responsabilidad tiene la empresa o qué metodología usa para contratar a personas que tienen antecedentes, que tienen una conducta, bueno, pues no apegada a la ley, y todo esto, reitero, no es una acción individual de 3 personas que se robaron 2 aires. No, tenemos a la directora de la Procuraduría Regional detenida, procesada, puesto a la orden de la Fiscalía 25 y a los tribunales, y a este señor que detuvimos ayer, donde ustedes pudieron ver cuánta cantidad de medicamentos psicotrópicos, medicamentos de centros de salud, medicamentos de barrio adentro, que deben estar en los centros de diagnóstico integrales, medicamentos que están prohibidos su venta, medicamentos que para venderlos, como son psicotrópicos, son drogas especiales, deben tener permisos internacionales especiales, como aparecen en un barrio de San Francisco, ¿no?, con tal cantidad, más de 3.000 medicamentos. Cuando digo que tenemos 37 personas detenidos, de la policía hay otros más, ¿no? Por ejemplo, nos cortaron un cable ayer, 40 metros de un cable número 750. Para que tengan más o menos una expresión, es un cable así. Bueno, los funcionarios, ¿ok?, que estaban custodiando esa subestación del ejército están detenidos y están siendo interrogados. Bueno, porque ellos dicen que no vieron nada. Bueno, están siendo procesados porque su responsabilidad era eso. Y el gobernador, cuando anuncia que hemos recuperado todo el sistema eléctrico, lo hemos recuperado. Eso no quiere decir que no haya situaciones que el gobernador ha asumido el mantenimiento de las subestaciones. O sea, nosotros no vamos a decir que eso es culpa de Corpolé ni de Nicolás Maduro, no. El gobernador asume
todas y cada una de sus competencias y de las que no son, pero que afectan a la colectividad también. En la subestación Machique de Perijá nos lanzaron 2 bombas molotov. ¿Eso es delincuencia? No, eso es saboteo y tras de ello hay saboteadores políticos. Por eso tiene una variante de cosas que cada vez que nosotros tenemos un problema eléctrico vamos a revisar de dónde proviene y si es delincuencia común y si es saboteo. Fíjate que ayer ustedes estaban cuando yo mostré 5 toneladas de bronce, cobre y aluminio. Y yo les mostré cables que son para el tema de internet, para el tema de la telefonía. Y cuando se nos cae el internet es culpa de Nicolás Maduro. No, es culpa de un ladrón, de un delincuente. Entonces cuando allanamos los sitios donde compran esto, ¿qué nos dice su dueño? Estamos solicitando alguno, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en el estado Zulia nada más hay un Mazarete, un Meserati, que se llama, ¿no? Uno solo. Y lo tiene el dueño de un negocio de eso. Bueno, está bien, pero él no me puede alegar a mí que él tiene un negocio y que todo el que le llegue a vender cables, cobre, bronce y aluminio lo puede comprar. No, eso tiene que tener una regulación y por supuesto los estamos dejando solicitados y nos estamos llevando presos a quienes tienen una responsabilidad. Estas fueron las noticias más importantes de este viernes 5 de enero ocurridas acá en Caracas, Venezuela. Yo soy Manuel Fajardo y esto es VPI TV.